En este video resolveré dos ejercicios de ingeniería mecánica dinámica de Hibbeler. Aquí hay una pequeña imagen del libro. Estos ejercicios son de movimiento curvilíneo y para resolver estos ejercicios vamos a utilizar pequeños conceptos de derivadas. Por ejemplo, tenemos que la aceleración en x es igual a la primera derivada de la velocidad en x y la segunda derivada de la posición en x. También utilizaremos fórmulas del movimiento horizontal, que es la siguiente. La posición en x es igual a la posición inicial en x más la velocidad inicial en x y por el tiempo. Y también fórmulas del movimiento vertical, que son la primera fórmula que vamos a utilizar es que la velocidad en y es igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. La segunda fórmula es la posición en y es igual a la posición inicial en y más la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y por último tenemos que la velocidad en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado menos 2 por la gravedad multiplicada por la posición en y menos la posición inicial en y. Si quieren que trate más a fondo este tema de derivadas o quieren que explique de dónde salen estas fórmulas, por favor déjenlo en los comentarios. El primer ejercicio que vamos a resolver es el 12.76 y dice: la caja se desliza por la pendiente descrita por la ecuación y igual a 0,05 x al cuadrado metros, donde x está en metros. Si los componentes de x de la velocidad y aceleración de la caja son velocidad en x es igual a menos 3 metros sobre segundo y aceleración en x es igual a menos 1.5 metros sobre segundo al cuadrado, respectivamente, cuando x es igual a 5 metros, determine los componentes y de la velocidad y aceleración de la caja en este instante. Como primer paso para resolver este ejercicio tenemos que colocar todos los datos del ejercicio. Tenemos que la ecuación de la trayectoria es 0,05 x al cuadrado. Tenemos una velocidad en x de menos 3 metros sobre segundo. Una aceleración en x de menos 1.5 metros sobre segundo. Una posición en x de 5 metros. Y tenemos que encontrar la velocidad en y la aceleración en y. Antes de continuar el ejercicio tenemos que ver si todos los datos están en las mismas unidades de medida. Por ejemplo, si la posición está en pies y la velocidad está en metros sobre segundo, tendremos que convertir pies a metros para no alterar el resultado. Para continuar con el ejercicio tenemos que hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre. Trazaremos la caja en sí y sus coordenadas x y y en la posición que nos dice el ejercicio. Primero hallaremos la velocidad total y sus componentes en y en x. Cálculo de la velocidad en y. Para realizar este cálculo utilizaremos la ecuación de la trayectoria. Esta la derivaremos y como anteriormente vimos que la velocidad es igual a la primera derivada de la posición, simplemente reemplazamos estos datos en la ecuación y tenemos que la velocidad en y es igual a 0,1 por x por la velocidad en x. Y reemplazaremos los datos que nos da el ejercicio en esta ecuación, obteniendo así que la velocidad en y es igual a menos 1,5 metros sobre segundo. Cálculo de la aceleración en y. Para resolver este cálculo utilizaremos la segunda derivada de la ecuación de la trayectoria, que es la siguiente que está mostrándose en pantalla. Como anteriormente vimos que la aceleración es la segunda derivada de la posición, reemplazaremos este concepto obteniendo la siguiente ecuación. Aceleración en y es igual a 0,1, perdón, aquí se me fue un paréntesis, 0,1 multiplica toda esta parte de la ecuación, multiplicado por la velocidad en x al cuadrado, más x por la aceleración en x. Y reemplazaremos todos los datos que nos da el ejercicio y el que acabamos de sacar, obteniendo así una aceleración de 0,15 metros sobre segundo. Esta última parte no es necesario que lo hagan, pero lo quise explicar de todos modos.
Para obtener la velocidad total, simplemente realizaremos el teorema de Pitágoras con la velocidad en y y la velocidad en x. Lo mismo para obtener la aceleración total. El siguiente ejercicio que vamos a resolver es el 1280. La vagoneta viaja por la colina descrita por y igual a menos 1.5 por 10 a la menos 3 x al cuadrado más 15, todo esto en pies. Si tiene una rapidez constante de 75 pies sobre segundo, determine los componentes x y y de su velocidad y aceleración cuando x es igual a 50 pies. Ubicaremos todos los datos que nos dice la ecuación. Tenemos la ecuación de la trayectoria. Tenemos una velocidad constante de 75 pies sobre segundo. Cuando tenemos velocidad constante, esto nos quiere decir que no varía la velocidad, entonces no hay aceleración. Tenemos una posición de 50 pies, x es igual a 50 pies, y una aceleración de 0 pies sobre segundo al cuadrado. Esto por la velocidad constante. Realizaremos el diagrama de cuerpo libre respectivo del cálculo, con todos los datos que nos dice. Y tenemos que desde el eje Y hasta la posición del vehículo hay 50 pies. Calcularemos la velocidad total que nos dice el ejercicio y lo descompondremos en la velocidad en Y y la velocidad en X. Para resolver esto tenemos que buscar el ángulo θ, que es el siguiente. Cálculo del ángulo. Utilizaremos la ecuación de la trayectoria. Simplemente la derivaremos y reemplazaremos 50 en esta ecuación, teniendo así que dy sobre dx es igual a menos 0,15. Por conceptos de trigonometría tenemos que la tangente de θ es igual a menos 0,15. Simplemente resolviendo esta pequeña ecuación obtenemos que θ es igual a menos 8,53 grados. Si quieren que explique esta parte de la tangente, de cómo tener el ángulo más a fondo, por favor déjenlo en los comentarios. Componentes de la velocidad. Y para obtener la velocidad en x tenemos que usar pequeños conceptos de trigonometría y se resuelve de la siguiente manera, que es la velocidad en x es igual a 75, que es la velocidad total, por el coseno del ángulo, es decir, por el coseno de menos 8,53, obteniendo una velocidad en x de 74.17 pies sobre segundo. Y la velocidad en y, que es el 75 de la velocidad total por el seno de menos 8.53 grados, y tenemos una velocidad en y menos 11.17 pies sobre segundo. Y hemos llegado al final del video. Me gustaría que me regalaras un like si te gustó y te suscribieras. Esto me ayudará muchísimo a crecer el canal y a mejorar mi contenido. Si tienes algún tema que te interese o quieres que resolviera algún ejercicio, por favor déjalo en los comentarios. Yo le haré todos los comentarios que me ponen. Y gracias por quedar hasta el final y nos vemos muy pronto.